Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento, comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Muy buenas noches, guardianes, bienvenidos a todos a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles a través del aire de Radio Contacto. Hacemos nuevamente una noche más de terror en Contacto, una noche fría, una noche realmente especial para poder compartir historias, relatos y vivencias de gente como vos y como yo que les ha tocado atravesar por situaciones paranormales. Mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa, con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto, hacemos la noche de terror. Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento, comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bienvenidos a compartir un nuevo programa, una nueva noche de terror. Esta historia que voy a contarles nos contó hace algún tiempo atrás Micaela, es de Salta, y allá más o menos por el año 96, ella estaba viviendo en un departamento por calle Bolívar. Me cuenta que el departamento era una vieja casa remodelada, terreno grande, donde habían dos departamentos. En uno, el más chico, donde vivía ella junto dos compañeras más. Una era Silvia y Luján, las dos de acá de Tucumán. En ese departamento ocurrió esta historia que voy a narrarles y que bueno, como todas las situaciones paranormales, por supuesto, dejaron una marca en estas chicas, ¿sí? Mica, quien narra la historia, cuenta que, bueno, Luján y Silvia, las dos, estaban estudiando medicina, estaban por el tercer año, y las dos chicas eran del sur de la provincia, eran de Concepción, y ella de Salta, ¿no? Una de las tantas noches en las que Mica se quedó sola estudiando en el departamento, ya habían compartido ese departamento un poco más de 2 años, ¿no? Los horarios, por supuesto, no les coincidían, entonces muchas veces Mica se quedaba estudiando hasta tarde, había oportunidades en las que las chicas no estaban, pero nunca había ocurrido nada. En una de esas tantas oportunidades, Mica estaba en lo que era una pequeña cocina-comedor que tenían, y había un patio interno chiquito, un patio interno que tendría más o menos 2,5 metros por 3, donde tenían el lavadero y donde ponían algunas plantitas, algunas macetas o ponían ropa a veces para secar, ¿no? Mica se levanta había puesto a calentar agua para hacer un té, se levanta para ir en busca del agua y prepararse el té, y cuando pasa por la puerta que daba hacia
este patio interno que tenían. Esa puerta era de vidrio completamente, era una abertura ancha, toda de vidrio y de aluminio. Y cuando pasa por allí, un movimiento le llama la atención. Entonces ella mira hacia ese costado, hacia ese pequeño patio, y ella dice que ve los pies de alguien como apoyada en la pared justo enfrente de ella. Estaba oscura, la luz de ese pequeño patio estaba apagada, y ella, bueno, en principio dice que lo ve claramente, pero por cuestión de segundos, porque cuando vuelve a mirar, fijando la vista para ver si realmente había algo allí, ya no estaba. Tuvo una duda, ¿no? Por un instante, si lo había imaginado, si o le había parecido simplemente y realmente no estaba allí. Así que se dio vuelta, se puso a preparar el té y habría pasado un minuto aproximadamente cuando ella siente un ruido en ese patio y lo define inmediatamente. Ellas tenían una maceta plástica más o menos grande donde tenían un helecho allí, ¿no? Y ella sintió como si hubieran corrido, hubieran arrastrado esa maceta. Se dio vuelta, miró nuevamente y al no ver nada, dejó el té en la mesa, prendió la luz de ese patio y corroboró que no había nadie. A veces, decía ella, ellas escuchaban ruidos allí en el patio, muchas veces eran gatos, ¿no? Porque habían, según ella misma dice, como varios gatos allí en la zona y en más de una oportunidad se encontraron uno allí dentro de ese patio interno. Siguió con lo suyo, leyendo, estaba estudiando mientras tomaba el té y una media hora después quizás ella sintió que esa puerta de vidrio vibró, ¿no? Pensó por un momento que podía ser el viento, pero prestó atención de nuevo y no había viento. Y decidió irse a su pieza, decidió irse a acostar, ¿no? Habían dos piezas en el departamento, una bastante grande y una pequeña, donde estaba ella sola. Fue a su habitación, se acostó, apagó la luz y quedó la luz prendida de esa cocina comedor que ellas tenían, ¿no? Después de un rato de estar acostada, cuando comenzaba a dormirse, sintió que alguien abrió la puerta de su pieza. Y ella asegura que se dio vuelta porque estaba acostado, abrió los ojos para mirar hacia la puerta y vio allí parado una persona, la cual no definió muy bien porque entraba, la luz de su habitación estaba apagada y entraba la luz desde atrás de esa persona, es decir, ella veía la silueta, el contorno de esa persona. Miró pensando que podía ser alguna de las chicas, Silvia o Luján, sus compañeras, pero inmediatamente se dio cuenta que no era ninguna de ellas porque esta persona era más alta y de cabello corto. Entonces sintió muchísimo miedo en ese momento y la primera reacción que tuvo fue de sentarse en la cama contra el espaldar. Cuando ella hizo ese movimiento, aquella figura desapareció, pero se quedó muy asustada. Imagínense, minutos después, ella escuchó como si hubieran abierto el caño allí en la cocina, ¿no? Escuchaba el caño del agua abierto, y luego que lo cerraban y lo volvían a abrir a los minutos. Tenía muchísimo miedo, pero no se animaba a levantarse. Quizás en lo peor de esa situación, ella dice que se le abrió la puerta completa de la habitación, sola, no había nadie frente a la puerta, y entraba la luz de la cocina, ¿no? Cocina comedor que ellos tenían. Entonces la puerta se abrió completamente, sola. Ella dice que no vio a nadie. Y en eso siente que abren la puerta del departamento, ve entrar a sus compañeras, ¿no? A Silvia y a Luján, y ella, Mica, les pega un grito a las dos,
que apresurada van a verla, prenden la luz de su habitación, y ella estaba muy nerviosa, estaba asustada, imagínense ante una situación como esta, ¿no? Todavía respiraba agitada, con dificultad, y les contó todo lo que había sucedido. Ellas se sentaron en la cocina, las tres, y les relató todo lo que había sucedido, y las chicas se quedaron asombradas porque nunca había sucedido nada. Ellas, recuerden que ellas vivían allí ya hacía más de 2 años y medio, ¿no? Aproximadamente. Nunca había pasado, no había pasado nada en ese lugar. Muchas veces las tres, ¿sí? Se quedaron solas, les tocó quedarse solas en el departamento, o a Luján, o a Silvia, o a Mica, y estaban completamente tranquilas, ¿no? Se quedaron pensando en esta situación, en lo que les había contado Mica, sin comprender, ¿no? Qué es lo que sucedía. La cuestión es que, bueno, por el resto de la noche durmieron tranquilas, salvo por un momento en el que escucharon una botella plástica caer al piso. Pero esto no era tan imposible de que sucediera de por sí solo, ¿no? Ya tenían algunas botellas de gaseosa, pero de cualquier manera las hizo pensar de que algo estaba ocurriendo. Pasó el día siguiente y el posterior, pasaron 3 o 4 días y no volvieron a tener ninguna situación parecida a esta, hasta que la noche del domingo estaban en el departamento solamente Luján y Mica. Silvia no había vuelto, había salido con unas compañeras, y las dos se quedaron viendo un poco de televisión y estaban comiendo un sándwich, ¿no? Habían puesto un colchón en el piso y estaban allí en esa cocina comedor que ellas tenían. Dice que en un momento se corta la luz del departamento. Quedan allí las dos. Se levanta Luján y va a mirar el tablero, ¿no? de luces. Pues ya les había pasado en otra oportunidad que había saltado la llave. Y cuando llega al tablero se da con que la llave había saltado. Y cuando ella va a meter la mano en la caja para levantar la llave, dice que sintió que alguien le puso la mano sobre la suya. Y sintió una mano muy fría. Luján dio un grito y retiró la mano inmediatamente, pero miró a sus costados. Al lado de ella no había nadie, y con mucho más temor por la oscuridad, se atrevió de nuevo a meter la mano y levantó la llave. Mica, por supuesto, que al escucharla gritar le preguntaba qué le pasaba, qué le pasaba. Entonces ella volvió, se acercó y le dijo: mira, me pasó tal cosa. Y en lo que le estaba contando, sintieron como una risa, apenas perceptible, no algo muy fuerte, ¿no? Y Mica le preguntó: ¿escuchaste eso? Sí, Luján también lo había escuchado, pero puede haber sido alguien que pasó por afuera, y estaban allí hablando de eso. Mica le dijo: no, yo creo que lo escuché acá adentro. La cuestión es que se fueron a la habitación grande las dos, cerraron la puerta y se quedaron allí con la luz prendida, ¿no? Se durmieron, se durmieron. Al rato llegó Silvia, apenas se despertaron, pero siguieron durmiendo, y recién al otro día, a la hora que volvieron a encontrarse, que fue cerca de las 5 de la tarde allí en el departamento, Luján y Mica le contaron a Silvia lo que había pasado, ¿no? Ella como que no daba mucho crédito a esta situación, pero a Mica ya le había pasado 2 veces y a Luján esta era la primera, pero las puso en alerta, estaban como sin comprender lo que sucedía o por qué sucedía esto. La cuestión es que muchas veces le tocaba quedarse en el departamento solas, y entonces comenzaron a sentir un poco de miedo. En una oportunidad, Luján se quedó sola en el departamento. No era tarde, eran aproximadamente las 11 de la noche, y bueno, Mica ni Silvia no habían vuelto aún, llovía bastante ese día, y Luján dice que se sentó en la mesa de la cocina como para comer algo, y en un momento cuando cierra la puerta de la heladera,
siente que alguien le agarra el pelo. Entonces ella da un grito y se da vuelta y dice que ve en ese patio interno que tenían la figura de un hombre. Asustada, sale gritando hacia afuera del departamento y se queda allí. En el ingreso, recuerden, era una puerta que dividía dos departamentos que habían en la misma propiedad, ¿no? Y se queda allí asustada, había dejado la puerta de su propio departamento abierta y se quedó asustada allá afuera, sin querer entrar. Una media hora después, vuelve Silvia y la encuentra allá afuera asustada y le pregunta qué le sucedía y le cuenta lo que le acababa de pasar. Silvia entra al departamento y ella entra por detrás, se quedan conversando en la mesa mientras Silvia preparaba algo para tomar, y en ese momento Silvia, que era como la que, no sé si la más tranquila, la más incrédula, pero la que menos miedo parecía tener en ese momento, cuando estaba preparando el té, ella dice que ve la azucarera que estaba sobre la mesa, que se mueve, que se corre por la mesa unos 20 centímetros, ¿no? Corre y luego se queda quieta allí. La ve ella solamente porque en ese momento Luján estaba de espaldas, ¿no? Entonces, esa situación la, la deja totalmente sorprendida, a tal punto que Luján cuando se da vuelta le pregunta, ¿qué te pasa? Y ella le dice, no, nada, para no asustarla, ¿no? Y entonces se sientan a tomar un té, estaban allí conversando, llovía mucho en ese momento, y, y de pronto, refusilo, las dos ven en ese patio interno alguien parado allí, en el medio de ese patiecito. Por supuesto que Silvia en el acto estaba más cerca de la llave de la luz, prende la luz del patio, y para cuando la luz se prende no había nadie allí. Entonces le dice, no, vamos a la pieza. Dejan la luz prendida del patio también, se van a la pieza, cierran la puerta, con la luz prendida, se quedan conversando durante un rato allí. Dice que en un momento la puerta se abre de un golpe, como si alguien, perdón, la hubiera abierto y le hubiera empujado a la puerta. Dio contra la pared, pero no había nadie del otro lado allí afuera. Luján, asustada, le preguntaba a Silvia por qué pasaba eso, por qué está pasando esto, que ninguna de las dos comprendía. Y en ese momento vuelve Mica al departamento. Cuando abre la puerta, ve las luces prendidas y la puerta de la habitación de las chicas completamente abiertas y ellas asustadas, ¿no? Entonces le cuentan lo que había sucedido y deciden dormir las tres juntas esa noche. La cuestión es que Mica había llevado un vaso de agua que dejó en una silla que había dentro de la habitación y juntaron las dos camas y bueno, durmieron allí sobre las dos camas las tres, ¿no? Mica durmió en el medio de las dos. Pero un momento de la noche, como a las 2 de la mañana, sienten un ruido y se dan cuenta que es el vaso de agua. Cayó al piso, como si alguien lo hubiera empujado, porque el vaso de agua estaba en el medio de aquella mesa de luz, ¿no? Entonces siente que cae al piso y en ese momento se despiertan las tres. La luz de la habitación, la cual ellas habían dejado encendida, estaba apagada. Sí estaba prendida la luz de la cocina, pero la puerta estaba abierta. Entonces se dieron cuenta en ese instante que alguien había apagado la luz y que la puerta de la habitación estaba abierta. Y vieron en la mesa de esa cocina-comedor que había alguien allí sentado. Ellas dicen que inmediatamente se dieron cuenta que se trataba de algo paranormal porque ellas podían ver la espalda y la cabeza de esta persona, pero no veían las piernas. Ella estaba como sentada de espalda, pero no veían las piernas, que deberían estar, bueno, como fácilmente a la vista de ellas, ¿no? Y entonces comenzaron asustadas como a rezar, a llorar.
se quedaron así prácticamente toda la noche. En un momento ellas vieron que esa aparición, como esa persona, como una silueta, se fue en dirección a ese patio interno que ellas tenían. Se quedaron gran parte de la noche rezando, preguntándose el porqué de esta situación, asustados. Y cuando ya amaneció, recién entonces pudieron dormirse nuevamente, ¿no? Al día siguiente se levantaron las 3 a desayunar, comenzaron a hablar de este tema y hablando de en todas las oportunidades que había sucedido, se dan cuenta que la mayor cantidad de apariciones de esta entidad, de este espíritu, de lo que fuera, sucedió en ese patio. Y entonces Silvia le dice, no chicas, ya sé qué puede ser. Entonces abre la puerta del patio y debajo del lavadero ella tenía una caja, la cual abre y había un cráneo. Ella era estudiante de medicina y este cráneo se lo había regalado un compañero, un amigo de ella, no compañero de ella, estaba en un año más que ella en la facultad, se lo había regalado él. Y entonces, cuando vieron eso, las 3 dijeron, es eso, es eso. Hay que llevarlo, hay que sacarlo de acá, hay que sacarlo del departamento. Pero tenían miedo, tenían mucho miedo, ninguna quería tocarlo, pero tampoco querían que ese cráneo pasara una noche más en el departamento. Ellas dicen que fueron las 3, pasaron por la iglesia San Roque, llevando esa caja, con mucho miedo, porque además esto, según ellas mismas cuentan, está prohibido, ¿sí? Entonces llevaban esta caja en una bolsa, pasaron por la iglesia, sacaron un poco de agua bendita y fueron al parque, el Parque 9 de Julio. Ellas dicen que cuentan que no hicieron más que dejar la caja junto a un árbol en la zona de donde está frente donde está el Catalina y los hoteles, eso, pero unos 50 metros hacia adentro del parque, y que luego de dejarla allí en el piso, le echaron el agua bendita y se fueron, dejando eso allí. Desconocen totalmente qué es lo que puede haber pasado, cuál fue el destino de ese cráneo. Pero al llegar a la casa, ellas echaron agua bendita y luego cada una continuó con su actividad. Esa noche durmieron las 3 juntas, la noche posterior también, sin que sucediera nada. Luego de eso dicen que simplemente dejó de ocurrir este tipo de hechos paranormales en el departamento. Y se quedaron con la idea, por supuesto, de que se trataba de aquel cráneo, ¿no? Tal vez el espíritu de esa persona reclamando descanso, como ellas dicen. Cuentan también que saben de otras estudiantes de medicina, otras personas que han tenido partes, ¿no?, de esqueletos en la casa y que les ha generado muchas situaciones paranormales. La historia me la cuenta María José, que María José es una señora que tiene 54 años y que me cuenta una experiencia relacionada con lo paranormal por la que le tocó pasar a ella y que marcó fuertemente su vida, no solo desde lo paranormal, sino también lo emocional. María José se había casado a los 21 años y se había casado, su marido era Luis, ese era el nombre de su marido, o es el nombre de su marido en realidad, y estuvieron casados 2 años antes de tener a su hijo, a quien pusieron el mismo nombre del papá, José Luis, ¿sí? Esta pareja vivía por aquellos momentos en la zona del barrio Ejército, no me dice exactamente cuál es el lugar, pero me cuenta también que allí en esa zona habían casas antiguas, casas muy viejas que estaban desde la época ya
desde del ingenio, ¿no? Desde aquella época en que demolieron el ingenio allí en la zona, habían familias que ya habían edificado y había casas verdaderamente antiguas, ¿no? Una de esas, o esta casa en particular, donde ellos fueron a vivir, José Luis se la compró a su tío, que ya había quedado viudo, y uno de sus hijos, que era el único hijo que tenía, su hijo varón, vivía en la provincia de Córdoba, y entonces decidió vendérsela a José Luis. El tío de José Luis se la vendió a su sobrino, ¿sí? A José Luis, que la pagó en cuotas. Una casa que estaba o estuvo abandonada por muchos años y que al momento de hacerse cargo él de esta vivienda, estaba, bueno, en situaciones, una situación bastante precaria. Bueno, no había conexión de luz, de agua, no porque no hubiera en la zona, sino que, bueno, hacía mucho tiempo que nadie la habitaba, ¿no? Y durante un tiempo largo, es decir, durante unos 8 meses aproximadamente, fueron acondicionando esta casa, haciendo los revoques de las paredes que se habían caído, haciendo las conexiones de la luz, el agua, luego la pintura, en fin, poniéndola en condiciones, ¿no? Y al cabo aproximadamente de un año, exactamente en el mes de enero, se mudaron a vivir allí María José y Luis, que para entonces, para ese momento, ya habían tenido a su bebé, ¿sí? José Luis. Bueno, se mudaron a esta casa y al cabo de un tiempo, aproximadamente de unos 3 meses de estar viviendo allí, María José le decía a su marido que veía cosas extrañas en la casa. Y él no le creía porque en ninguna oportunidad había visto o escuchado absolutamente nada. Entre las cosas que le ocurrió a María José, cuenta que una noche ya su bebita se había dormido, su bebito se había dormido, en ese momento ya tenía 7 meses y estaba en su cunita, pero la cuna estaba en el comedor porque ella estaba haciendo unos trabajos. María José era maestra y estaba haciendo unos trabajos allí, entonces había dejado la cunita de su bebé muy cerca de ella para poder controlarlo, y en un momento, aproximadamente como a las 11 de la noche, tal vez un poquito más, ya hacía frío esa noche, ya hacía 8 meses aproximadamente que estaban viviendo allí, y cuenta ella, que en un momento la ventana que estaba hacia su costado y que daba a lo que sería como un garage, que en realidad no era cerrado, sino que era, bueno, un espacio que había para poner el auto, la ventana se abrió sola. Y ella cuenta que en ese momento vio a una persona, que vio a un hombre de sombrero del otro lado, dándole la espalda a ella. Ella recuerda muy claramente el brillo tan especial de ese sombrero, como si la tela con la que estaba cubierto fuera una tela de raso o seda o algo parecido. Me dice ella algo muy lujoso porque yo pude ver el brillo de la tela. Y dice que esta persona, este hombre esbelto, se puso de costado y caminó hacia el fondo de la propiedad, ¿sí? Ella se asustó, primero no entendía exactamente la situación, después pensó que alguien podría haber entrado, pero después ella misma se decía, ¿quién o qué persona andaría con un sombrero de ese tipo, ¿no? Tipo galera o algo por el estilo? Entonces se acercó hasta la ventana, la cerró, le puso traba y siguió con lo que estaba haciendo, ¿no? Con los trabajos que estaba realizando en ese momento. Luego de unos minutos sintió que le golpearon la puerta del fondo, como alguien llamando normalmente a una casa, ¿no?
pero en la puerta del fondo. Y ella se asustó en ese momento, por supuesto, se exaltó y miró por la ventana que daba hacia el fondo y no alcanzó a ver nada, la luz estaba encendida, pero en un momento vio nuevamente a este hombre cruzar de un lado al otro de la propiedad y desaparecer en la oscuridad. Ella estaba asustada, pero dudaba de lo que veía, es decir, no sabía si se trataba de algo paranormal o si se trataba de alguna persona de allí de la zona. Le parecía extraño por la vestimenta, ¿no?, que llevaba puesta. Y esa noche no dijo nada porque se llevó al bebé a la cama, un rato después se durmió, su marido llegó cuando ella estaba dormida, y no hablaron del tema. Pero unos días después, exactamente cuatro días después de haber ocurrido esto, ella cuenta que estaba en la cocina, que el bebé estaba despierto y ella estaba cocinando. Y de pronto el bebé dio un grito como si hubiera recibido un golpe o algo que le hubiese dolido, y pegó un grito y se largó a llorar. Sé que el llanto de la criatura en ese momento era incontenible. Y entonces ella se asustó, se apresuró para levantarlo y solamente lo pudo calmar dándole la teta, lo calmó, dejó de llorar por un momento, pero dice que ella veía, que notaba que el bebé estaba asustado, notaba que estaba asustado y que por momentos desviaba la mirada hacia la ventana y se quedaba como mirando fijamente hacia ese lugar y haciendo gestos como cuando un bebé va a llorar, ¿no? Cuando lo retan o... Bueno, ustedes figúrense esa situación, ¿no? Ella sola dándole la teta a su bebé y el bebé miraba hacia la ventana y hacía gestos como si fuese a empezar a llorar, ¿eh? Y en un momento comenzó a llorar. Era como si él estuviese viendo algo. Bueno, logró tranquilizarlo, lo llevó a la habitación y logró calmarlo un poco. Y un rato después se durmió. Ella lo llevó consigo hasta la cocina y siguió cocinando sin perder de vista a su bebé, que lo tenía a 2 metros de donde estaba ella, ¿no? Y cuenta que en un momento ella estaba controlando la comida en la cocina, de espaldas a la puerta que da hacia el fondo, y de pronto un portazo y la puerta se abrió. Ella asegura haber sentido un viento tan helado que prácticamente la paralizó, pero que hizo que un escalofrío recorriese todo su cuerpo. La puerta quedó abierta, pero no había nadie del otro lado. Y en ese mismo instante, cuando ella se acercaba hacia la puerta, o cuando hizo el primer paso como para ir a cerrarla, ella asegura que 2 sombras entraron muy rápidamente a la casa, que las vio desplazarse así como contra las paredes hasta desaparecer. No sabe ella si en el pasillo, no sabe, desapareció, simplemente desaparecieron, pero las vio entrar. Se acercó a su bebé, fue, cerró la puerta y se quedó con el nenito, apagó la cocina y se fue a la habitación con él. Estando en la habitación ya con José Luis, con el bebito dormido y ella a punto de dormirse, dice que los tenía en sus brazos, ¿no? Dice que sintió en un momento como si se lo quisieran quitar, que alguien lo tironeó. Ella ciñó los brazos contra su pecho con el bebé y sintió que efectivamente alguien intentó quitárselo y el bebé comenzó a llorar endormido, desconsoladamente. Se despertó y estaba llorando muchísimo. Para eso, ella ya le había contado a su marido que en la casa pasaban cosas raras y él le decía que eran productos de su imaginación, ¿no? Luis le decía, eso es algo que vos tal vez te lo estás imaginando o tal vez lo soñaste.
Esa era su respuesta, siempre, ¿no? Aquella noche se quedó llorando, muy asustada, después de lo ocurrido, porque ya no solamente vio algo, sino que sintió que quisieron arrancarle a su bebé, que quisieron quitárselo. Cuando Luis llegó a la casa esa noche, entre llantos, desesperación, ella le contó lo que había sucedido. Él trató de calmarla, según ella misma relata, descreyendo un poco de aquella situación, y se acostaron a dormir con José Luis en el medio de ellos dos. Después de que conversaron por un rato largo, se durmieron. Bueno, María José nos cuenta que su esposo Luis se despertó y que la tomó del brazo a ella, como para despertarla también, y vio que frente a la cama de donde estaban ellos había un hombre parado, un hombre alto, cuyas ropas, en realidad la vestimenta, era completamente oscura, pero algo que no podían definir muy bien, ¿no? Era como si se tratase de una sombra, algo así. Lo que se veía muy bien era la forma del sombrero, un sombrero alto, según ellos relatan, ¿no? Y dice que esto duró segundos, pero que fueron eternos para ellos, que esta aparición levantó la mano y señaló a Luis, es decir, al esposo de María José, ¿no? Se dio la vuelta y caminó, hizo 2 o 3 pasos y luego desapareció como si se hubiese convertido en oscuridad. Y ella le decía, ahí está, viste, yo no te mentía, viste que era cierto. Y él trataba de tranquilizarla, no le decía más nada o no hacía más nada que tratar de tranquilizarla, ¿no? Pasaron unos cuantos días y ellos ya tuvieron algunas discusiones, porque María José quería buscar ayuda y Luis le decía que no, que dejaran pasar, que eso no iba a volver a suceder, que ya había pasado. Y comenzaron a tener sus peleas, porque María José se quedaba sola de noche hasta que él volvía de trabajar, y eso sucedía aproximadamente a las 2 de la mañana, 1 o 2 de la mañana, en el mejor de los casos, ¿no? Y comenzaron a tener sus primeras peleas. Y en un momento, un día sábado por la noche, cuando ya estaban los dos en la casa, se durmió el bebé y lo dejaron en la habitación en su cunita con una luz encendida, ¿no? Con una lamparita encendida. Y ellos dos estaban en la cocina conversando, y en un momento ella dice que sintió como un aire, como una brisa fría, como si hubiera pasado por debajo de la mesa, porque ella lo sintió en las piernas, ¿no? Se quiso levantar para ir a la pieza, le dijo, quédate tranquila, no pasa nada, porque la vio muy nerviosa. E inmediatamente escucharon el grito del bebé. La mamá corrió hasta la habitación, llegó antes que él. Estaban ahí, a un par de metros nada más, ¿no? Y cuando llegaron, el bebé estaba en el piso. Estaba llorando y estaba en el piso. Pero no era como si lo hubiesen tirado al piso, era como si lo hubiesen puesto, porque no estaba al costado de la cuna, estaba del otro lado, estaba la cuna, la cama, y el bebé estaba del otro lado de la cama. ¿Sí? Bueno, bastante alejado de la cuna, ¿no? Y ella le decía, ¿viste que era cierto lo que yo te contaba? ¿Viste que era cierto lo que te contaba? Y a partir de entonces, bueno, los conflictos allí entre la pareja se multiplicaron, ¿no? Él era una persona que no era creyente y ella
quería buscar la ayuda de un sacerdote y ahí se centraban algunas de sus discusiones, hasta que ella, María José, le contó a su hermana y a su mamá. Lo primero que le dijo la mamá fue que si ella quería irse a la casa, que no había ningún problema, que vaya cuando quiera, y que ellos le iban a ayudar a encontrar un sacerdote, ¿no? Para que fuera a bendecir la casa. Más que nada era eso lo que ella quería. Pasaron un par de días sin que sucediera nada fuerte, por decirlo de alguna manera, porque en la casa se escuchaban ruidos, ¿no?, de noche, a los que Luis siempre le encontraba una explicación. Pero María José sentía miedo. Una noche pasaron 2 o 3 días, así más o menos tranquilos, y una noche ella entró al baño, y cuando se fue al baño, estamos hablando de noche siempre, eran aproximadamente las 11 de la noche, entró con su bebé, con José Luis, en los brazos al baño, ¿sí? No quería dejarlo solo ni un momento. Y dice que cuando salió del baño, las luces de la casa, las cuales ella había dejado encendidas, estaban todas apagadas. Y que al momento de salir del baño, ella sintió claramente que alguien pasó delante de ella, casi rozándolo. Se quedó parada, apretando al bebé contra su pecho, y estiró la mano para prender las luces. La luz de esa era la cocina, una cocina comedor, hasta que pudo encenderla. Y ella dice que en ese momento vio como cuando uno ve en el verano, por ejemplo, cuando está en el parque o en algún lugar, ¿no?, así como en el cerro, por ejemplo, y vos ves que la persona que está con vos tiene sobre sí como una nube de mosquitos. ¿Vieron? ¿Alguna vez le pasó ver a su amigo, amiga, o a ustedes mismos, ver que tienen sobre la cabeza así como un enjambre de mosquitos? Bueno, ella dice que vio, así a unos metros, sobre la mesa, como un enjambre así de bichos, ¿no? No sabe exactamente qué eran. Ella decía moscas, mosquitos o algo por el estilo. Y dice que se le vinieron a ellos dos y que los taparon, y ella intentaba correrle porque dice que los bichitos, estos como moscas chiquitas así, como mosquitos también, le caminaban por la cara a su bebé y por el brazo a ella también. Entonces ella trataba de correrle, pero eran como muchos, ¿no? Hasta que en un momento salió muy rápidamente de allí, fue a la pieza, y con un trapo, con una remera, dice que ella era como que quiso ahuyentarlos, pero ya después no los vio salir. Esa noche se quedó con las luces encendidas, con todas las luces de la casa encendidas, esperando a su marido. Cuando llegó, le dijo que se sentía muy mal, que tenía mucho miedo, que ya no quería estar en la casa. Tuvieron una discusión, una pelea, y al día siguiente ella se fue a la casa de su madre. Luis, un tipo muy cerrado, su marido, fue a buscarla a la tarde para pedirle o exigirle en realidad que volviera a la casa, y ella no quería volver porque tenía miedo. Y tuvieron una discusión con la familia de ella, ¿no? Ella no quería volver porque tenía miedo y no quería llevarse a su hijo a esa casa, y él quería llevarlos. Pasaron 3 días, en realidad, en la casa de la mamá de María José, y bueno, las peleas con su esposo, con Luis, eran realmente cada vez más serias, ¿no? Él se negaba a llevar un sacerdote a la casa, él no quería o no creía en todo lo que María José le contaba, a pesar de que él mismo había visto, ¿no?, había sido testigo de esta aparición. Ese día, al tercer día de estar en la casa de su mamá, María José lo llama a Luis, le pide que vaya porque el bebé estaba enfermo y estaba con fiebre. Y fueron acompañados por el papá de María José, fueron al hospital,
lo llevaron, lo revisaron, le pusieron algunos medicamentos, pero al día siguiente, estando María José en la casa de sus padres, bueno, el bebé seguía igual, lloraba todo el tiempo, estaba con fiebre, había comenzado a hacer como una diarrea, y empezó a ponerse mal. Y al día siguiente también lo llevaron al médico. Pasaron 2 o 3 días que cambiaron, fueron a un sanatorio, una clínica que ya no está, en aquel momento por Avenida Colón, y no le encontraron nada, pero cuando ellos le dijeron que el bebé tenía fiebre, que tenía diarrea, lo medicaron contra eso, hicieron análisis, no le encontraban nada. La cuestión es que cada día que pasaba, José Luis estaba peor, este nenito ya estaba cerca del año, y estaba muy mal, ¿no? Y por supuesto que los problemas entre ellos eran cada vez más serios. Hasta que en un momento, cuando ya había pasado aproximadamente una semana, un poco más, tal vez 10 días, y la condición de salud de este nene era realmente crítica, una señora vecina de los padres de María José le dijo que ella conocía a una señora en Banda del Río Salí, a la cual podían llevar al bebé para que lo curen, que para ella el bebé tenía algo. Una señora de unos 70 años, ¿no? Una mujer que conocía a María José desde muy chiquita. Y entonces, sin consultarlo con su esposo, programaron para ir el día sábado a la mañana, muy tempranito. Esto había ocurrido un día jueves, esta conversación. El día viernes, el papá de María José y esta señora fueron hasta la banda, hablaron con esta mujer y les dijo que lo llevara el sábado a la mañana. Ellos dicen que la noche del viernes, en un momento, María José entró con un ataque de nervio a la habitación de los padres, asustada porque decía que su bebé no respiraba. Y cuando ellos lo vieron, dice que tenía la piel de una tonalidad azul típica de una persona a la que le está faltando el oxígeno, ¿no? El papá, la mamá le echaban viento y el papá trataba de hacerle respiración. Salieron a los gritos a la calle, fueron hasta el hospital donde, donde lo atendieron y lo dejaron internado. Esto era el día viernes. Lo dejaron internado el día viernes, el sábado, el domingo. El lunes a la tarde le dieron de alta con una prescripción médica para un problema respiratorio que tenía el bebé, ¿no? Es decir, no pudieron ir a la casa de esta señora el día sábado, ¿sí? El papá de María José fue de nuevo, habló y le dijo que le llevaran al otro día, es decir, el martes le llevaran al bebé, a esta criatura. Para esto, el esposo Luis ya estaba al tanto de toda esta situación, por supuesto, y fueron a llevarlo al bebé. Cuando estaban allí, cuando esta señora los atendió al bebé, y le preguntó hace cuánto que estaba así, ellos le dijeron que estaba ya hacía casi un mes, y le preguntó por qué no la habían traído antes. La respuesta, por supuesto, fue que ellos no sabían, que no la conocían, que pensaba que se trataba de algo médico. Estaban los padres de María José, estaba el esposo de ella y por supuesto María José con el bebé en brazos, ¿no? Y le dijo, había una cama y le dijo, no lo traiga, no lo pongas ahí en la cama todavía. La señora se fue y trajo una sábana blanca. Recuerda ya que esta sábana era como muy, muy blanca, ¿no? Alguna tela particular que puso sobre la cama y le dijo, bueno, ahora ponelo ahí. Y le pidió a ellos que se alejaran un poco y esta mujer, mientras conversaba y le preguntaba qué le había sucedido, cuáles eran los síntomas, si en la casa pasaba algo, y le fueron contando toda la situación. Bueno, esta señora les dijo, esa casa tiene
tiene un trabajo. Y esa casa tiene un trabajo que no estaba destinado para ustedes, pero por lo general ese tipo de trabajos recaen sobre las personas que tienen como, o las personas que son más débiles, ¿no? Espiritualmente. Y en este caso, bueno, fue José Luis, este nenito, ¿no? Y mientras ella, dice que mientras ella hablaba con María José, con Luis, con la familia, le iba sacando la ropita y después comenzó a hacerle cruces en el cuerpo con ceniza, ¿sí? Bueno, estas cenizas eran de los olivos que se bendicen en Semana Santa, que ella los había quemado y los mojaba con agua bendita y iba haciéndole cruces, ¿no? A esta criaturita, mientras iba rezando. Y comenzaron a ver que, bueno, José Luis, el bebé reaccionó y comenzó a respirar como agitado en un momento. Ella lo puso boca abajo en sus rodillas, esta señora, y le dio palmaditas en la espalda, y después comenzó a hacerle cruces en la espalda. Y ahora lo puso otra vez en la cama y le dijo, no lo toquen, no tengan miedo porque va a ser como, va a comenzar a temblar, pero ustedes no tengan miedo. Y mientras ella rezaba, mientras oraba, y le hacía estas cruces, las cruces que se repetían en la cabeza y en el estómago, dice que comenzó como a convulsionar, ¿no? María José se asustó y se levantó y ella le pidió, no lo toques, quédate tranquila, no lo toques. Y comenzó a llorar, imagínense la situación, asustada, ¿no? Y en un momento, esta señora puso su mano sobre el estómago del bebé y le presionó el estómago, le hizo como un golpecito. Y José Luis fue como que se ahogó y comenzó a toser, y en un momento vieron que de la boca de José Luis salieron muchos bichitos como moscas chiquitas, aquellas mismas que María José había visto que cubrieron el cuerpito de su bebé y de ella en un momento la cara, ¿no? En su casa. Y veían asombrados cómo salían estas moscas del cuerpo del bebé, y en un momento él comenzó a toser y comenzó a vomitar, y vomitaba, no de una manera exagerada, pero vomitó estos bichos, como si su estómago estuviera lleno de estos bichitos. Pasó aproximadamente una hora hasta que, bueno, el bebé, es decir, José Luis, dejó de toser y dejó de vomitar, ¿no? Y se durmió. Esta señora les dijo que ese era el trabajo. Ese era el trabajo. Que se queden tranquilos, que el bebé iba a estar bien, pero que cuando se despertara le dieran agua bendita de beber durante 3 días. Lo primero que tenían que darle cuando el bebé se despierte era hacerlo que tome agua bendita. Y ellos llevaron el agua bendita. Esta señora les dijo que tenían que o irse de aquella casa o llevar a alguien para que la cure, que ella no hacía ese tipo de trabajo porque lo que había en esa casa era realmente fuerte, ¿no? Y bueno, María José se quedó en la casa de sus padres con el bebé, con José Luis. Su esposo se quedó en su casa. Y durante esos 3 primeros días hicieron lo que esta mujer les decía. Y además, es decir, le daban agua bendita apenas se despertaba, ¿no? Y además llevaron al bebé a la iglesia, lo hicieron bautizar, ¿sí? Esto fue muy así, casi sin planearlo. Lo hicieron bautizar, y la situación o la relación en realidad con su esposo ya estaba bastante mal. Él no aprobaba, no estaba de acuerdo con el bautismo en ese momento o hacerlo de esa manera, pero lo bautizaron de cualquier manera. Y bueno, allí
comenzaron los conflictos más graves. José Luis mejoró su estado de salud y se quedaron viviendo en la casa de los padres de María José. Y al final terminaron divorciándose con su esposo, con Luis, ¿no? Bueno, esto tiene un final trágico también, porque exactamente a los 16 años había salido con su padre, habían ido a un viaje en Termas de Río Hondo. Él había llevado porque sus compañeros viajaban a Termas y el padre los llevó hasta allá, y cuando volvían tuvieron un accidente en la ruta en el que perdieron la vida los dos. Ella quedó muy, imagínense la situación, ¿no? Quedó muy mal y muy golpeada por todo esto. Y ella asegura que aquello no fue un accidente simplemente. Con el tiempo, se enteró que su marido había estado en un grupo que practicaban, bueno, magia negra, por decirlo de alguna manera. Según ella misma relata, cree que era algo así como Umbanda, no sabe describirlo, pero era como un grupo, una secta a la que él pertenecía. Porque después de sucedido el accidente, cuando fueron a sacar las pertenencias de su esposo en la casa, encontraron algunos libros, ¿no? Con bibliografía, encontraron de este tipo de magias. Ella quedó muy mal con todo esto. Ella sabe, o en realidad ella cree que no fue simplemente un accidente, sino que esto sucedió por lo que su marido hacía. Y quedó con mucho odio contra esa persona, y le costó retomar la vida después de esta situación. Pero me dice, quería contar esta historia para que sepan que todos aquellos que acuden a este tipo de personas, es decir, de curanderos, que no tienen que ver con Dios ni con la iglesia, seguramente terminan muy mal. Voy a contarte algo que le ocurrió a mi madre cuando era aún joven. Una vez estábamos escuchando tu programa con unos primos, con algunos amigos, y también estaba mi mamá escuchando el programa en ese momento. Ella se quedó con nosotros, y cuando terminó el programa, comenzamos a contar historias que nosotros conocíamos, que nos habían contado. Cada uno de nosotros iba contando alguna. Y ella, mi mamá, en un momento tomó la palabra y nos contó que en alguna oportunidad a ella también le ocurrió algo paranormal. Y nos dijo que nunca lo había contado porque no quería que nosotros sintiésemos miedo, que creciéramos con miedo. Y además que ella había sucedido hace tanto tiempo que ella lo había olvidado. Y como en esa oportunidad se dio la ocasión, nos contó su historia. Volvía de casa de su abuelo. Ellos vivían en la zona de Benjamín Arauz, hacia el norte de la provincia. Tenía por aquel momento 19 o 20 años aproximadamente. Su mamá la había mandado a traer un poco de carne y ella se había demorado un poco más de lo que pensaba porque se quedó hablando con sus primas. Se quedó conversando, tomando unos mates y se le pasó el tiempo, aunque la casa de su abuela no estaba muy lejos de la suya, pero ya había oscurecido. Eran como las 11 de la noche. Y ella tenía que caminar más o menos 1 kilómetro, es decir, unas 10 cuadras.
Y aunque por aquellos años no había muchas viviendas en la zona, ella estaba acostumbrada, digamos, a transitar ese camino y estaba acostumbrada a la oscuridad de la noche. En cierto momento venía por ese camino cuando de repente escuchó un galope, como si alguien viniese a caballo. Imagínense en la oscuridad, la soledad y el silencio de la noche, aquel es un sonido fácilmente identificable y además muy fácil de escuchar. Era un galope. Alguien venía por el camino. Pero esto no la sorprendió en absoluto. Era totalmente normal. Solo pensó o se preguntó quién podría ser. Y una vez que lo escuchó más cerca, se dio vuelta para ver. Pero como no vio a nadie, siguió caminando y le pareció extraño, porque parecía que estaba muy cerca de ella ya. Aquel sonido, el galope, el animal. Se dio vuelta para seguir. Y a los segundos, pasó a su lado por el camino. Era un caballo muy oscuro, que la rozó, la chocó y la tiró al piso. Ella estaba dolorida por el golpe, por supuesto, y sorprendida, ya que le pareció extraño no haberlo escuchado cuando se acercó. O que en el momento en el que ella se dio vuelta, no había nada, ni nadie, y de pronto sintió este golpe. Estaba asustada y dolorida en el piso. Este animal se quedó parado unos metros más adelante. Se sentó en el piso y cuando pudo recuperarse, lentamente se levantó como para seguir y entonces se dio cuenta que no se trataba de un caballo, sino que era un perro anormalmente grande. Este animal se lamía las patas delanteras que parecían ser como las manos de una persona. Y entonces se quedó paralizada, asustada, mirándolo y sin saber qué hacer. Esta aparición volvió por el camino en dirección de ella, que lentamente se corrió hacia uno de los costados del camino. Comenzó a caminar y se agarró del cerco, porque le temblaban las piernas del miedo que sentía en ese momento. Y así, tomada del cerco, comenzó a caminar lentamente apoyándose allí. Apenas pasó de donde estaba aquella aparición y cuando volvió a mirarla, había desaparecido en la oscuridad. Ella sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo, como si un viento helado de pronto hubiera soplado, y temblaba del miedo. Le costaba caminar. Sus piernas no respondían. Y en eso se dio cuenta que unos pasos detrás de ella y en silencio caminaba un hombre que tenía puesto un sombrero grande. Se dio cuenta de inmediato que no se trataba de una persona. Y trató de apurarse, pero no podía. De pronto escuchó que aquella aparición la llamó por su nombre. 3 veces. Y cada vez que decía su nombre, ella temblaba porque su voz era muy extraña, como ronca. Y aunque ella no quería mirar, no quería darse vuelta, en un momento no pudo evitarlo, por miedo y para saber dónde estaba. Se giró un poco
y vio que estaba muy cerca. Tenía este hombre una vislumbre naranja como la llama de una vela que lo envolvía. Es decir, que estaba como a su alrededor. Su rostro era de un blanco sin vida, la piel muy arrugada. Dice que este hombre tenía en ese momento el torso desnudo y que su piel era como la de una persona sin vida. De pronto aquel perro, aquel animal que la había chocado, estaba a su lado. Como un detalle, ella recuerda que eso que ella dijo es el familiar. Tenía un collar que brillaba mucho. No pudo seguir caminando en ese momento. Del miedo que sintió, se quedó parada y no se daba cuenta que se había agarrado del alambre de púas y se lastimó la mano. Cayó arrodillada y recién entonces, se dio cuenta que tenía una medallita de la Virgen Niña que le había regalado una tía suya hacía mucho tiempo. Y entonces al tomarla, al darse cuenta que la tenía, dijo: Ave María Purísima, protégeme. Y esta aparición emitió un sonido tan fuerte que la ensordeció por unos minutos. Era como, según ella describe, como el grito de los chanchos cuando los están matando. Dice que esta aparición la miró fijo, este hombre la miró fijo, y exhaló muy fuerte en dirección de ella, que sintió de pronto un viento caliente llegar a ella, y tuvo una visión de mucha gente padeciendo gritos de dolor, y se desmayó. Como a la media hora o tal vez un poco más, ella recobraba el conocimiento y escuchaba voces en el camino. Su abuelo, con su papá, venían por el camino buscándola, porque se había demorado y no podían encontrarla. Ella estaba en el piso descompuesta y con vómito. Mi abuelo la cargó en el surqui y dice que el caballo estaba en ese lugar particularmente muy asustado, que tuvo que atarlo al alambre para que no se fuera, pero aún así tiraba constantemente para soltarse, como si sintiera algo malo en ese momento. Sin demorarse la subió con su papá, es decir, con mi abuelo, la cargaron y volvieron a la casa. En el momento en el que comenzaron a andar con el sulky volviendo a casa, veían una sombra que iba pegada al cerco, a la altura de ellos, acompañándolos como si fuera la figura de un hombre. Y el caballo, que estaba muy asustado, apenas podían dominarlo. Al llegar a la casa, que no estaba muy lejos, mi madre, aunque asustada, estaba ya mucho mejor. Entonces se dio cuenta, porque le dijeron allí en la casa, mi abuela le dijo: tenés todo el pelo chamuscado. Y luego de contar lo que había pasado, se dio cuenta que el pelo se le había quemado cuando sintió ese viento caliente. Recuerda ella que esa noche se quedaron todos rezando durante 2 horas y después se fue a dormir. Esa noche mi abuelo se quedó toda la noche despierto sentado en el patio de la casa con un machete, y aunque no pasó nada, dicen que esa noche escucharon a los perros de la zona aullar constantemente. Y él sabía que el diablo andaba por el lugar. La gente lo dice, la gente del campo lo dice con naturalidad, aunque con mucho respeto y con miedo. Al día siguiente, cuando mamá se despertó, se le había caído prácticamente todo el cabello y tardó
varios meses en crecerle de nuevo. Aquello fue una experiencia que la marcó para siempre, y una de las tantas que ocurrieron allí en este lugar en el campo.